Hola, soy el pastor Eduardo Urrea y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Les damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes en este precioso día que Dios nos permite vivir en esa, y poder estar conectados a través de este medio. Pastor, muy bienvenido. Muchas gracias. Le damos la cordial bienvenida a todos aquellos hermanas que se van conectando, se van integrando a la participación de celebrar juntos la Santa Cena. Saludamos desde la Iglesia Ejército de Amor, desde Phoenix, Arizona, como todos los martes de 6 de la tarde. Estamos tratando de que se practique algo que el Señor Jesús nos dejó como un mandato. Hacer esto en memoria de mí, dijo el Señor Jesús. Sí. Y estamos alegres, estamos contentos porque sabemos que aquel que puede escuchar la voz de Dios en el Espíritu le va a dar el valor que tiene conforme el corazón de nuestro Señor. Amén. Para hacerlo y hacerlo como estilo de vida. Y algo maravilloso de lo que es la Santa Cena es mantenernos siempre en común unión Amén. con Dios y con el cuerpo de Cristo. Así es. Y es algo que no es por los tiempos, es la voluntad de Dios. No son los tiempos los que nos hacen actuar en obediencia, sino la condición del corazón de Dios que lo estableció que así se hiciese. Y sabiamente, creo fielmente que la Santa Cena es para que nosotros tengamos una conciencia tranquila conforme a nuestro proceder y nuestro diario vivir para con Dios y para con los hombres en la iglesia, como hermanos, como cuerpo de Cristo. Amén. Eso que estás hablando es algo muy importante, yo creo que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, porque muchas personas dicen, no, pues es que mientras yo estoy bien con Dios, todo está bien, ¿no? Pero muchos dejan de verdaderamente hacer lo que está escrito en la palabra, ¿no? Lo que es el congregarnos, lo que es amar a nuestros hermanos, a nuestra iglesia local. ¿Por qué? Porque todos somos el cuerpo de Cristo. Entonces, dice la palabra que tenemos que amarnos así como Dios nos ama, ¿no? Entre nosotros, porque somos todos un cuerpo. Entonces, es algo muy importante que personas muchas veces ignoran o pasan por alto. Muchas veces es ignorancia, pero otras veces lo pasan por alto y dicen, no, mientras yo y Dios estamos bien en comunión, todo está bien, ¿no? Pero realmente tenemos que tener el cuidado de ser obedientes a lo que dice la palabra, no solamente el yo hacer lo que yo considero que está correcto, sino realmente estar correctamente delante de los ojos de Dios. Definitivamente el plan de Dios es perfecto, y creo que es perfecto para tanto para uno en lo individual como iglesia colectivamente, ¿no? Y siempre me gusta a mí hacer énfasis a un versículo bíblico, a una temática bíblica que garantice el por qué nosotros tenemos que velar, como dice ahí mismo en 1 Corintios, donde leemos la Santa Cena, ¿no? Si usted tiene su Biblia, y mientras busca su Biblia también puede buscar un trozo de pan, un jugo de uva, y le pedimos que haga su propia investigación, el valor que tiene que celebrar la Santa Cena. Hay muchos problemas que existen en familias, en hogares, en matrimonios, desacuerdos, falta de entendimiento de uno con otro. Hay tantas cosas que suceden que muchas veces nosotros pues no sabemos cómo solucionarlos, cómo arreglarlos. Y hay dos vertientes aquí, o hay dos estrategias que se pueden usar para que haya algo que no concuerda con la voluntad de Dios. Primero, ya sea que yo ignoro lo que Dios dice, o segundo,
es que tenga una influencia espiritual que está operando en nuestras vidas. Amén. Tradicionalmente se ha culpado al diablo porque así inclusive se ha enseñado de que son opresión del diablo. Pero realmente yo descubrí que la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad en tu espíritu y la verdad te va a hacer libre. Así es, amén. Conocer no quiere decir, ya conozco lo que dice la Biblia. No, sino que haya hecho rema en tu espíritu. Amén. Que el Espíritu Santo haya participado y haya puesto algo que es de acuerdo a la voluntad de la palabra de Dios en tu espíritu, sustituyendo una tradición, una costumbre por una verdad. Y eso va a marcar la diferencia totalmente. ¿Por qué? Porque ahora esa es la verdad de Dios en ti. Amén. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho lo que dice la palabra de Dios en la Santa Cena. Dice en el capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 28, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No dice que el pastor le va a poner rayo láser a la persona, que la hermana más espiritual o el hermano más espiritual de la iglesia le va a venir a decir: oye, ¿sabes qué? Veo en ti que tienes aflicción. No, nada de eso. Dice, cada uno sea sinceramente sincero con Dios y contigo mismo. Amén. A ver, ¿mi proceder está correcto o no está correcto? Porque si mi proceder no es correcto, entonces mi vida misma me estoy autoengañando yo solo. ¿Sí? Y aquí está escrito claramente lo que es cuando se celebra la Santa Cena, la instrucción de cómo se celebra la Santa Cena. Y yo digo, la manera de disfrutar este acto de obediencia. Amén. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. El probarnos nosotros mismos es analizarnos cómo estoy procediendo. Se los digo porque hay muchos casos, como les decía ahorita, que hay familias con situaciones o matrimonios o hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se detienen a meditar, a ver, ¿cómo estoy procediendo en mi vida? Probarse cada uno a sí mismo, es decir, hacer un avalúo, una apreciación de mi proceder. Evaluación. Una evaluación de: estoy tratando en amor, estoy siendo prudente. Y yo digo, qué sabiduría tan grande de Dios, ¿no? Para poder que en todos los niveles espirituales pudiésemos avanzar. Porque tenemos que ir creciendo y desarrollándonos. Así es, amén. Vamos a hablar de una persona nueva en Cristo, que es nuevecita en Cristo, que empieza cada día de su vida a celebrar la Santa Cena. Y cada día se autoanaliza: a ver, ¿cómo estoy procediendo? ¿Oré este día? ¿Leí la palabra este día? ¿Honro a los que Dios me ha enseñado que debo de honrar? Porque normalmente las personas que se convierten, luego la mayoría son en una iglesia, en una campaña evangelística, o con un simple y sencillamente un hermano en la calle, ¿no? Pero inmediatamente el segundo paso, que el que verdaderamente se arrepintió pregunta: ¿y a dónde está tu iglesia? Y no necesita, al que se arrepintió inmediatamente y aceptó a Cristo, esa persona corre al lugar donde se parte el pan, donde se enseña la palabra, donde se predica la palabra. Y si esa persona empieza desde ese momento, vamos a ser no tan exagerado, una vez por semana, que comience a celebrar la Santa Cena y haga la parte que le corresponde. Por ejemplo, para mí, es mi responsabilidad, no es responsabilidad de mi esposa. Aquí no le está hablando: dile a tu esposa que se pruebe. No, Dios me está hablando a mí. Es personal. Es individual. Amén. Yo veo en condiciones a veces que quiero ver el cambio de mi cónyuge. No, olvídate, tú ve tu cambio en tu vida. Amén. Y muchas veces pues nosotros estamos cerrando porque no tenemos buenas asociaciones, o tal vez aparentan ser buenas asociaciones que tenemos divinas, pero no son asociaciones divinas. ¿Por qué? Porque te hablan de temas
que son temas que no tienen fundamento bíblico. La verdad, dice la palabra, os hará libre. Amén. ¿Sí? Por eso el tener un encuentro personal con Jesús nos permite a nosotros tener un encuentro personal con cada palabra que viene de su boca. Y esto es indispensable. Así es. Amén. ¿Cómo dice ahí en esa versión? Esa es la versión amplificada. Dice que cada hombre se examine completamente a sí mismo. Fíjate qué tremendo. Dice, y solamente cuando lo haya hecho, deberá de comer el pan y beber la copa. Y vemos ahora lugares donde no quiero meter quiero enfocarme en cómo edificarnos, cómo crecer. Si yo estoy en un lugar y me pasan la copita sin tomar este tema en cuenta, y todos vemos que sin importar, pasar por alto este punto, quiero asegurarte que estás en una iglesia que no es una iglesia de palabra y de espíritu. Porque la palabra de Dios dice que el justo por la fe va a vivir. No dice que porque pero la fe que viene por el oír la palabra y la palabra de Dios, no las tradiciones de una organización religiosa. Así es, amén. Le digo porque yo participé en iglesias donde yo por X cosa fui a iglesias en mi proceder de cristiano, ¿no? Te estoy hablando de 2 décadas de procedimiento, que de repente íbamos a otra ciudad y visitábamos una iglesia y se estaba celebrando la Santa Cena. Todo se hablaba de la muerte, la cruz, la victoria en Cristo, etcétera, pero jamás en ciertas iglesias no tocaron el tema de cómo estás viviendo. Yo creo que son más de 2 décadas, ¿no? Son más, Porque pero vamos a cumplir 2 décadas de casados. sí, pero luego me sacan pluma, pues, Bueno, el punto es que yo experimenté en carne propia, en evidencia propia, donde no se le da el crédito a la importancia de probarnos a nosotros mismos. Así Y en esta versión, y le doy gloria a Dios porque hay versiones que nos ayudan a los latinos, porque tenemos Biblias, gracias a Dios por la palabra de Dios, gracias a Dios por la versión que usamos, pero sí es muy importante las traducciones bíblicas más apegadas a los rollos originales del Nuevo Testamento. Dice la Biblia, si no haces esto, no celebres la Santa Cena. Amén. Porque es caminar tu vida espiritual en pecado. Y la Biblia no nos llamó a vivir en asociación. Tal vez alguien piense que yo ignoro la gracia o que ignoro la redención. No, aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia que sabe que es la redención. Así es, amén. Que sabe valorar la gracia, pero la santidad es lo número 1. Amén. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Yo te invito que si tú quieres una manifestación sobrenatural en tu casa, cosas que se ajustan, se acomodan, los cónyuges analícense cada semana. Vamos a suponer, después de que llegan del servicio del domingo, ¿no?, que van a celebrar la cena por ahí en un restaurante, pero van a llegar a casa. O tal vez en su casa tienen preparada su cena y hacen lo que nosotros tenemos aquí, tener nada más un trozo de pan y un poco de jugo de uva, y leen lo que es 1 Corintios y toman unos minutos para meditar, nada más. Porque de nada sirve tener tanto conocimiento bíblico, de nada sirve tener tanto conocimiento del comportamiento cristiano y no vivir la vida que Dios diseñó. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué no se vive?
Porque no se tiene libertad espiritual. Aunque pensemos que tenemos libertad espiritual, no existe libertad espiritual, porque estamos viviendo en una área de nuestras vidas que no nos damos cuenta que estamos errando. No quiere decir que todos lo están haciendo, pero estoy hablando de aquellas personas que dicen: yo quiero un cambio. Amén. Yo quiero ya quiero descansar, ya quiero empezar a vivir una vida, de disfrutar la vida que el Señor nos dio. Así es. Y no se puede hacer de otra manera más que practicando. Dice la palabra: el que mis hijos son los que oyen y hacen. Si en tu espíritu no se te ha revelado una verdad, tú no lo vas a hacer. Por eso el autoanalizarte, el checarte, no es psíquico, no es una práctica pagana, es una orden de Jesucristo. Dice, ¿cómo dice en tu Biblia? Escúchelo una vez más. Es la versión amplificada en inglés, dice que cada hombre se examine completamente a sí mismo, y solamente cuando lo haya hecho debería de comer el pan y beber la copa. Hasta que haya hecho ese paso de fe. En la versión Nueva Traducción Viviente, así es en español, dice: por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Sí. Y yo en lo personal, como oveja, muchos años, a mí ningún pastor que tuve me dijo: chécate. No, me decían: tienes que ayunar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No estoy contra eso, era bueno. Pero ¿qué le costaba haberle dicho a uno: hey, siéntate, medita en ti, cómo estás procediendo en tu vida? ¿Realmente estás disfrutando el ser cristiano? Yeah. Hay gente que... Sí, y creo que deberías explicar una vez que encuentres, ¿no?, en ti mismo, porque nosotros sabemos si estamos errando en algo. Exacto. O no, ¿no? Entonces, o si estamos siendo obedientes en algo o no estamos siendo obedientes. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer una vez que nos autoexaminamos y que pues encontramos algo, ¿no?, que no estemos practicando o que estemos en desobediencia o algo? Pues la palabra misma nos dice que Él es fiel y justo. Ajá. Si estamos errando en algo, pues estamos practicando el pecado, estamos pecando. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Sí. Como algo que la preocupación, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que multitudes de personas dicen: no, pues yo no peco, ¿no? Vivo bien delante de los ojos de Dios, pero ante los ojos de Dios dice: no os afanéis. Entonces, el preocuparte, el afanarte, estamos pecando. Ya. Yeah. Entonces, por eso decía al principio, ¿no? Necesitamos ver a través de los ojos de Dios y realmente vivir lo que la palabra nos dice, no nosotros autoaprobarnos, ¿no?, o autojustificarnos y decir: no, todo está bien, no, vivo bien. Me recordaste una persona que financieramente vivía muy bien, y un día, hablando de la mortificación, o hablando de siempre estar pues mortificado, preocupado, le digo: ¿qué pasaría si en este momento, por X motivo o razón, se te acabara el nivel financiero que tienes y tienes que vivir ahora no en una casa, sino en un departamentito o en una trailita, y tienes que caminar en un nivel que pues hace años tú caminaste? ¿Qué pasaría? ¿Tú tendrías el gozo que tienes ahorita? Ay, me dijo, no creo. Entonces, ¿de dónde proviene tu seguridad? De tu soporte financiero, no viene de Dios. No. Y ese es el problema para mucha gente. ¿Sabe qué? Me dice: yo no había pensado en eso. Le digo: tienes que pensar que Dios siempre tiene la razón. Y si Él dice: no os afanéis por nada. ¿Sí? No que tengas miedo de que vas a perder tu economía, sino que tú vas a tener confianza en el Señor.
y estar siempre meditando en las cosas del Señor. Veamos personas que por razones espirituales Dios les ha dicho, regala tu casa y vete, ¿no?, a tal nación, y llegan sin nada. O sea, empiezan de nada, ¿no? Pero oyeron la voz de Dios, hicieron caso a la voz de Dios. Y obviamente que Dios siempre los levanta y los exalta. Así es. Pero hay personas que el destino de la vida cambió la economía en esa población, cambió la economía en ese género de industria y se quedaron sin nada, ¿no? De repente se fue bajando, porque dejó de entrar, pues ya no, hasta que se dan cuenta de que se están comiendo lo que tienen y van a un destino. Y cuántos divorcios hay por eso, siendo cristianos, fueron servidores en iglesias. ¿Cuántos divorcios crees que ha habido por eso? Nada más porque perdieron economía, ¿no? Porque cuando tú dependes de Dios, tú no necesitas ser pobre financieramente para ser feliz. Ni tampoco, o sea, el punto aquí que no determine tu estado financiero la felicidad que tú Exacto. tienes. El dinero no es la felicidad. No, es Cristo nuestra felicidad. Amén. Para que no nos gane el tiempo, amada mía, veamos en Romanos 8:9 algo que vino a mi espíritu. Y si usted lo tiene o no tiene el tiempo ahorita de buscarlo, le recomiendo que lo anote y lo escudriñe. Dice Romanos 8:9, dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. ¿Cómo podemos tener el Espíritu de Dios y no obedecer lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo? Ahora, tal vez alguien diga, a mí no se me ha revelado eso, pero está escrito. Porque está escrito. Amén. Una vez más. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Sí, ese está bien. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ahí está bien. No están dominados, gobernados por la naturaleza pecaminosa. Entonces, el creyente está gobernado por una naturaleza, ¿sí?, divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? El amor de Dios. El amor que ya entró en nosotros y que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Más? Dice, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y luego entre paréntesis dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y esa es una realidad. Hoy en día tenemos que asociarnos. No digo que no hay que ganarnos al que no tiene el Espíritu de Dios, pero hay que asociarnos con asociaciones que tengan el Espíritu de Dios, porque cualquiera que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces hay espíritus de engaño en esa persona y pueden operar de muchas maneras. En otra versión, estoy leyendo la versión amplificada, dice, pero no están viviendo la vida en la carne. Dice, están viviendo la vida en el Espíritu. Si el Espíritu Santo de Dios realmente mora dentro de ustedes. Y luego entre paréntesis dice, los dirige y los controla. Luego dice, pero si alguno no posee al Espíritu Santo de Cristo, no es de él no le pertenece a Cristo, y realmente y verdaderamente no es hijo de Dios. Ahora, ¿por qué estoy usando este versículo? Porque en la versión Reina Valera que leí ahorita yo en 1 Corintios, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿A quién está hablando aquí? ¿Saben a quién? Al que tiene el Espíritu de Dios. Al que realmente tiene el Espíritu de Dios. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, lo único que va a hacer lo que Dios dice. Y si en su verificación, en su chequeo,
¿cómo podríamos decir? En su Es su análisis, ajá. se da cuenta de que algo no está corriendo bien en su corazón. Examínese, dice, su autoexaminación. Cuando nos examinamos, digo, oh, estoy pasando mucho tiempo en redes sociales, oh, me estoy mortificando, oh, estoy hablando mal de los hermanos, oh, estoy ofendido y creo que me voy a ir de esta iglesia. Bueno, hay tantas cosas que pueden estar. El análisis, creo que cualquiera que nos analicemos vamos a sacar cosas en nuestros corazones. Y ese es el propósito de Dios. Amén. ¿Sí? Pero fíjate qué hermoso es el sistema de nuestro Dios y el poder que Cristo nos dio de dejarnos con su Espíritu, con la persona del Espíritu Santo. Cualquiera que sea tu análisis y cualquiera que venga a ti, ¿quién te va a ayudar a caminar fuera de esa condición que no es la que le agrada a Dios? El Espíritu Santo. Porque si usted tiene que pedir perdón, al momento que usted dice, voy a pedir perdón, entra una fuerza sobrenatural que es el Espíritu Santo, porque Él ve tu corazón. Así es. Y si tú robaste algo y sabes que tienes que ir a devolverlo, tú vas y lo devuelves. Y si no lo puedes devolver, por X razón, el mismo Espíritu Santo te va a obligar a que honres, porque Él nos va a ayudar a vivir en toda verdad. Amén. A que honres el propósito de Dios. Y hace poco me platicaron una historia muy curiosa de un ratero que le preguntaban cuando iba a vender sus cosas, oye, ¿esto es robado? Y decía, no, no es robado. Pasa el tiempo, el hombre se desaparece, 2 años después regresa muy limpio, cambiado, así como se ve el pastor Eduardo ahorita. Y les dice, ¿saben qué? Sí, era robado, lo que me convertí a Cristo. Pero fíjate qué tremendo, ¿no? ¿Quién lo hizo ir y irles a decir Claro. que sí, en verdad era algo que estaba mal, pero que se había convertido y que se había arrepentido, ¿no? Y a mí me ayuda, todas las anécdotas me ayudan porque encajan en ciertas cosas que estoy hablando. Pero ¿quién fue el que lo hizo? Él no tenía necesidad de haber regresado a sus viejos clientes, a su vieja vida que tenía, porque es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero sin embargo había tanto gozo en él, que fue y le dio la cara a las personas y les dijo, no, los que le vendía a ustedes eran robados. Por eso en el reino de Dios, en la tierra, es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Y si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que celebrar la Santa Cena. Háganlo. Ustedes organicen en su casa, o tal vez digan, nos gusta lo que hacen los pastores de Urrea, nos vamos a unir con ellos. Gloria a Dios, quédense con nosotros todos los martes. Claro que sí, ¿por qué no? No estamos diciendo que usted abandone su iglesia o su pastor, no. Simplemente usted está participando con el cuerpo de Cristo. Y estamos invitando gente del Perú, de Chile, de Colombia, de Argentina, de todos los lugares del planeta Tierra. Y creo fielmente que es una herramienta que Dios nos dio, el Facebook, para poder sacarle el beneficio que le tenemos que tomar y darle un buen uso. Así es. Aleluya. Solamente vino a mí ahorita mientras hablabas, cuando uno está viviendo, ya sea consciente o inconscientemente, en error, ¿no? O en pecado, y uno se arrepiente de corazón limpio, ¿no? No podemos engañar a Dios, ¿no? O sea, Él sabe si nos arrepentimos de corazón o nomás lo hicimos por nomás hacerlo, ¿no? Por quedar bien con la persona que esté enfrente de nosotros. Pero cuando uno se reincorpora realmente al cuerpo de Cristo y estar rectamente delante de los ojos de Dios, escucha bien lo que te voy a decir, el gobierno del cielo, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo nos respalda. Oh, sí. Y tenemos todo lo que es el gobierno. ¿Qué abarca el gobierno de Dios? Es todo lo que... Todo el reino
se pone a tu favor. Ángeles, o sea, tenemos a nuestra disposición, pues, ¿no? Que colaboran los ángeles con nosotros y todo lo que hablamos, empezamos a nosotros a edificar y empieza todo a crearse en la dimensión espiritual y, por así decirlo, empieza a agarrar forma en beneficio no solamente personal, sino al cuerpo de Cristo. Entonces, pues es muy esencial, ¿no? Vital que cada uno de nosotros vivamos en esa santidad, en esa rectitud ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios, porque si lo estamos con esa rectitud delante de los ojos de Dios, entonces lo estamos delante del hombre, ¿no? Fíjese que qué tremendo cómo Dios nos habla a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios es Dios hablando, es el Espíritu Santo hablándonos. Pero también existe el rema, el que habla a mi corazón, el que me dijo a mí ciertas cosas, que he tomado decisiones conforme a lo que Dios me habló, hice caso, y al paso de los años, más de 2 se han convencido que sí, Dios me habló. Amén. Porque si tú dices Dios me habló y no se cumple, como un profeta actualmente que dice una profecía y no se cumplió, pues dices tú, es que se equivocó Dios. No, nunca Dios se ha equivocado, ¿no? Y es de vergüenza, pero da vergüenza que grandes hombres reconocidos en el mundo están dando palabras proféticas que no se cumplen. ¿Y qué es eso? ¿Saben qué es? Es un corazón torcido ante los ojos de Dios. Dios nunca va a respaldar algo que está mal en el corazón de los, aunque sean famosos. Amén. En los medios sociales. No importa. Pero ve a alguien que suelta una palabra y sencillo y se cumple. Ya. Y dices tú, ¿por qué eso sí se cumplió? Así es. ¿Sí? Por último, ahí en Proverbios 28, en el versículo 13 y 14. Este versículo vino a mi corazón mientras estábamos. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Eso es lo que estábamos hablando de la Santa Cena. Encubrir el pecado es que tu conciencia te da testimonio por el Espíritu Santo que tú tienes que arrepentirte. Escúcheme bien. Si alguien dice, mi conciencia, sí, es tu conciencia. Todos tenemos conciencia, así como sabemos qué es lo malo y qué es lo bueno. Cada uno de nosotros tenemos que saber qué está pasando en nuestras vidas. Tal vez estoy apreciando a ciertos hombres de Dios que realmente Dios me da testimonio que son de Dios, pero no los valoro. Eso es pecado. Te lo digo porque yo he estado experimentando en culturas. Yo vivo en Estados Unidos, Norteamérica actualmente, soy mexicano, pero de nacimiento físico, pero pertenezco al reino de Dios actualmente y por la eternidad. Y veo diferentes culturas que conozco culturas México, conozco la cultura dentro de Estados Unidos, aunque cada estado tiene sus diferentes comportamientos. Yeah. Pero he descubierto, escuchen bien lo que les voy a decir, que personas que por tener un documento legal dentro de la nación de los Estados Unidos se cree superior a una persona que no tiene un documento. Yeah. Y siendo cristianos, y eso lo he descubierto, porque hay personas que porque hablan el idioma inglés y otros no hablan el idioma inglés, son superiores. Un idioma no te hace inferior o superior. Un documento legal no te hace inferior o superior. No estoy de acuerdo con lo ilegal. Estoy de acuerdo con lo que Dios establece, como Dios lo estableció y lo puso en la tierra. Pero estoy viendo el corazón de personas que hablan en lenguas y muy ungidos y todo esto, para ellos ven para abajo a una persona que tiene el Espíritu Santo igual que él. Y eso es un problema muy grande para muchas personas que van a tener que aprender dentro de los Estados Unidos y se tienen que arrepentir como se arrepintieron cuando reconocieron el daño que le hicieron a los indios de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay un corazón arrepentido
Vea lo que dice la Biblia. Ahí lo volvemos a leer. Sí, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, los que encubren sus pecados no prosperarán. No prosperan, es pecado sentirse superior a otro. Ya. Dice, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Abandonarlo, no continuar con el mismo disco. Amén. Y luego el 14 dice, benditos los que tienen temor de hacer lo malo. Y luego está una nota, dice, o los que temen al Señor. En hebreo dice los que temen. Ajá. Luego dice, pero los tercos van directo a graves problemas. ¿Quién es un terco? Aquel que Dios le está avisando. Hey, no vivas en tensión, no vivas afanado. Ah, no. Ah, bueno. No vivas. Vea la importancia de celebrar la Santa Cena. Ajá. Así que le invitamos a que se ponga contento, no se ponga triste. Lo único que estamos tratando de decirte, te estamos extendiendo la mano, si ese es tu caso, y te analices, y si dices tú, yo sé lo que tengo, bueno, pues arrepiéntete y punto. Y ya, borrón y cuenta nueva. Vámonos para adelante. No voltees para atrás. Las cosas viejas pasaron. Mira que todas son hechas nuevas. Algo que yo descubrí, y por último, el vivir a cuentas con Dios. Tu hombre interior, la persona que nace de nuevo, se está desarrollando en una disciplina espiritual. Amén. Constantemente. Está madurando. Está fortaleciéndose. Está tomando un carácter. Y a mejor disciplina, carácter del hombre interior, más útiles somos a Dios. Amén, así es. Y acuérdense que la Biblia dice, Él da a quien quiere como Él quiere. Pero yo, sabiendo que eres un Dios sabio, va a agarrar a alguien para cosas impresionantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dice Él, hay vasos de honra. ¿Quién es un vaso de honra? Alguien que cuidó su vida y veló por su proceder. Así es. Y tuvo un carácter. Dios va a depositar en ese vaso de honra, ¿sí?, una unción poderosa, y van a suceder cosas extraordinarias para el reino de Dios, porque le sirve a Dios. Amén. Amén. Ok, pues ahora sí vamos a 1 Corintios 11:23. Amén. Antes de hacerlo, ¿qué te parece si nos diriges en una oración para analizarnos? Amén. Padre, gracias te damos, mi Dios, en esta tarde. Gracias, precioso Dios, por este privilegio que usted nos permite, papá, de celebrar la Santa Cena Sí, juntos, Señor precioso. Padre, pero como hemos escuchado, Señor, en este precioso programa, Señor, de la Santa Cena, papá, la importancia, mi Dios, de autoanalizarnos, mi Dios, y de vivir, oh Dios, una vida recta ante sus ojos. Padre, no conforme a nuestros ojos, sino conforme a los suyos, papá. Sí, Señor. Por eso, Señor, venimos delante de usted, Padre, con un corazón arrepentido, papá, pidiéndole perdón, mi Dios, por todo aquello que hayamos hecho, Padre, tanto consciente como inconscientemente, papá. Y no solamente, Padre, sino queremos saber, oh Dios, esas áreas, y en casos que estemos fallando, Señor, en ciertas áreas, Padre, porque queremos, oh Dios, día a día, mi Dios, vivir en esa santidad, vivir, oh Dios, apartados, Padre, como está escrito en su palabra, precioso Dios, consagrados, apartados, mi Dios, viviendo realmente, Padre, en la santidad que usted demanda, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, oro, Señor, para que un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, fluya, Padre, en nuestras vidas, mi Dios, para poder saber y discernir, oh Dios, y hacer los cambios adecuados y correctos, Padre, que requiere, mi Dios, para poder, oh Dios, vivir
y experimentar, Padre, cosas extraordinarias con el Espíritu Santo, precioso Dios, para poder llevar a cabo, Señor, la tarea que usted tiene para cada uno de nosotros, mi Dios. Sabemos que cada uno de nosotros, Padre, tenemos una posición específica dentro del cuerpo de Cristo, papá, y todos, oh Dios, somos importantes, Padre. Gracias, precioso Dios. Hoy bendecimos, oh Dios, a nuestros hermanos, papá, y en el nombre de Jesús, Padre, invocamos la sangre del Cordero, Señor, sobre nuestras vidas, Padre, sobre todas aquellas personas, oh Dios, al alcance de nuestra voz, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, precioso Dios. Usted reciba toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a leer, les pedimos que tengan ahí a la mano su pedazo de pan, de galleta, su jugo para poder celebrar la Santa Cena. Y vamos a empezar a leer en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, gracias te damos, Señor. En memoria tuya lo hacemos. Así es. Dándote gracias, Señor, Gracias, por tu palabra, por ese alimento que nos nutre de una manera maravillosamente, Señor. Gracias por ese pan. Thank you. Amén. Amen. Dice el verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias, Jesús. Hoy venimos unánimes, Señor, a tomar de esta copa, Sí, Señor. recordando, oh Dios, que es tu sangre la que nos limpia de todo pecado. Gracias. Gracias por vernos redimido de todo tipo y naturaleza de maldición. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Dice el 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Aleluya. Pues agradecemos infinitamente su compañía. Y créalo, usted puede ser un misionero virtual en todo el mundo. Solamente dése la oportunidad de compartir por medio de todos los recursos que existen, que todos los martes estamos celebrando Santa Cena. Hospitales, orfanatorios, tantos lugares que en el mundo que hay tanta necesidad. Y le va a llevar un poquito de tiempo, pero le voy a decir que es una inversión en el reino de Dios. Así Hágalo. Y de esa manera usted colabora con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque aún al que nosotros le damos la gloria, al que nosotros le damos la honra y todo el honor es a Jesús. Amén. Hasta pronto. Bendiciones, los amamos. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.